Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a un video más. En este video vamos a hablar acerca de las funciones circulares y particularmente porque nos interesa conocer las características del dominio, rango, periodo y paridad. ¿A qué me refiero con esos aspectos? Bueno, primero que nada, ¿qué es una función circular? Una función circular es aquella función que hace referencia al círculo o a la circunferencia particularmente, como aparece aquí en la pantalla. Si tomamos el punto P que se encuentra aquí en la circunferencia, este punto P, y mientras gira este punto lo proyectamos a lo largo del eje X, entonces el punto proyectado le vamos a llamar el punto Q. Mientras el punto P gira alrededor de la circunferencia, el punto Q realiza un recorrido que podría parecerse a esta figura, a esta línea color amarillo que se encuentra aquí a lo largo del eje X. Esas funciones que se pueden construir de esa manera se conocen como funciones circulares. Entonces vamos a conocer algunas de las características de estas funciones circulares y, como bien sabes, las funciones circulares también son conocidas como funciones trigonométricas. Estas funciones trigonométricas, pues sabes que son seis diferentes funciones de ellas. Entonces vamos a analizar los aspectos de cada una de ellas. Primero, vamos a comenzar con el dominio. ¿Qué entendemos como el dominio de una función trigonométrica? Primero que nada, el dominio, si pensamos en una gráfica, voy a dibujar aquí una función arbitraria. Por ejemplo, tenemos una gráfica de una función que se va a ver más o menos así. De esta forma, supongamos que se ve algo. No es una trigonométrica, simplemente quiero ejemplificar qué es el dominio de una función. Entonces, el dominio, si pensamos en un punto de prueba, vamos a pensar en un punto de prueba que se va a colocar aquí sobre la línea color azul, está la gráfica de esa función. Este punto de prueba le voy a llamar P. Claramente el punto de prueba tiene una proyección sobre el eje X. Esta proyección sobre el eje X, así vertical, aquí abajito, le vamos a llamar Q. Y también tiene una proyección sobre el eje Y, que vamos a ponerlo de esta manera, así. Y aquí tienes un punto amarillo que le vamos a llamar el punto M. Bien, esos puntos son bien importantes. Entonces, si vamos a hablar acerca del dominio, ¿qué pasaría si el punto Q recorre la línea azul a lo largo de toda su extensión? Es decir, si el punto Q empieza a recorrer, empieza a moverse hacia la derecha, el punto Q se va a empezar a mover también. Entonces, si el punto P se empieza a mover en esta dirección, a lo largo de toda la extensión de la curva azul, lo que va a suceder con el punto Q es que este va a empezar a recorrer horizontalmente también. Bien, entonces mientras el punto P avance a lo largo de la línea azul, el punto Q va a estar siendo proyectado también de la misma manera. Si la línea azul avanza hacia arriba ya indefinidamente, pues claramente el punto Q va a empezar a avanzar indefinidamente hacia la derecha. Ahora, si el punto P se mueve hacia la izquierda, a lo largo de la línea azul, por ejemplo en esta dirección, para acá, pues claramente el punto Q también lo va a hacer, pero sobre el eje X, en esta dirección. Así. Entonces, pensando en que la recta horizontal es una recta numérica, ¿cuál es el conjunto de valores que podría tomar o que podría arrojar el punto Q? Pues, como estamos definidos en torno a toda la recta real, estamos hablando de todos los números reales, y sabes que los números reales pues son todos los números que conocemos. Entonces el dominio de esta función sería todos los números reales, porque la función, el punto Q, podría correr en cualquier dirección, ¿no? Hacia la izquierda o hacia la derecha. Sin embargo, en el caso del punto del eje vertical, la historia ocurre de manera diferente. Bien, veamos un poquito qué pasa en ese caso. Bien, ahora veamos el caso del rango. Nuevamente, pensemos en una situación similar. Voy a colocar una gráfica de una función. Ahorita es una función arbitraria. Vamos a pensar que la gráfica de esta función hace algo como eso. Entonces, si pensamos en un punto de prueba, el punto de prueba lo voy a colocar sobre la línea azul. Este punto de prueba le voy a llamar P. Y este punto de prueba me va a servir porque lo que yo necesito analizar es la proyección del punto de prueba sobre el eje Y. Entonces, vamos a trazar una línea horizontal sobre y el punto de intersección de este segmento de recta naranja en el eje vertical, a ese punto ahí le voy a llamar el punto M. ¿Ok? Así como lo hicimos hace rato con el caso del dominio. Bueno, ¿qué sucede
si el punto P, el punto de prueba, se mueve en dirección de la línea azul, a lo largo de la línea azul, recorre la línea azul, pero hacia arriba. Entonces, ¿qué va a suceder con el punto M en el eje vertical? Lo que va a suceder con ese punto es que este va a empezar a avanzar verticalmente, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si el punto de prueba se mueve en dirección contraria sobre la línea azul? Es decir, recorre a lo largo de la línea azul, así como se ve en la pantalla. Bueno, lo que va a suceder en este caso con el punto M es que este va a bajar, eventualmente va a volver a subir, y luego si seguimos recorriendo la función va a seguir bajando y va a terminar bajando indefinidamente, porque pues la línea azul tiene una flechita que está indicando que la función va a seguir siempre para abajo. Entonces el punto M se va a comportar de esta manera cuando el punto de prueba P recorre toda la extensión de la gráfica de la función. Bien, entonces quiere decir que el conjunto de valores que va a tomar el valor M, o sea, el conjunto de números que va a tomar el valor M, pues van a ser todos los números que se encuentran a lo largo de la recta vertical, que nuevamente también es una recta real, así que en este caso el punto M va a tomar todos los reales. Muy bien, eso es bien importante porque eso me va a indicar cómo yo puedo extraer el dominio y el rango de algunas funciones trigonométricas, de algunas funciones circulares. Si recordamos cuál es la gráfica de las funciones trigonométricas, bueno, a partir de la gráfica de ellas podemos conocer su dominio y su rango. Por ejemplo, la función coseno es una función que tiene una gráfica más o menos aproximada a la siguiente que voy a dibujar. Más o menos se ve así, ¿ok? En eso, la función coseno tiene un punto máximo aquí que corresponde con el valor 1 y tiene un punto mínimo por acá que corresponde también con el valor menos 1. Y en este caso su extensión parte desde 0 hasta 2pi o 360 grados. Justamente aquí en la mitad esto vale pi, este sería el punto medio, este de acá vale pi medios y este punto de aquí vale 3 pi medios. Así que si tomamos un punto de prueba que se encuentre en la línea azul y este punto de prueba se mueve desde el origen, empieza aquí, digamos, y se empieza a mover a lo largo de toda la curva azul, de esta forma, hasta llegar al extremo, la proyección sobre el eje X lo va a hacer desde 0 hasta 2pi, ¿verdad? Pero la proyección sobre el eje vertical, en este caso el rango, se va a mover exclusivamente entre los valores que están entre menos 1 y 1. Así que podemos concluir a partir de este pequeño análisis que el dominio, al menos del segmento de la gráfica que estamos pintando aquí, va desde 0 a 2pi. Y por otro lado, el rango es un conjunto de valores que me va a arrojar la función que estarían dados entre menos 1 y 1. Muy bien, entonces con eso conocemos el dominio y el rango de esta función. Obviamente la función azul es una función periódica que si tú la prolongas un poco más, pues podemos extender más el dominio, pero así como está dibujada aquí en la pantalla, el dominio es de 0 a 2pi. ¿Ok? Muy bien, si dibujamos la función seno, un pedazo de la función seno, por ejemplo, la función seno se vería más o menos así. Ahí, vamos a colocarla de color azul también para que sea más o menos parecida a la de arriba. Entonces más o menos se va a ver algo así. Claramente la función seno, si la analizamos, también tiene un valor máximo y también un valor mínimo. El valor máximo es 1 y el valor mínimo es menos 1. Y también está definida entre 0 y 2pi. De tal punto que este punto de aquí es pi, este punto de acá es pi medios y este punto de acá es 3 pi medios. Muy bien. Entonces, en el caso particular de la función seno, pues un punto de prueba que tú tomes sobre la gráfica de la función, por ejemplo, en esta posición, ese vamos a llamarle el punto P. Cuando el punto P se mueva a lo largo de la extensión de la gráfica de la función seno, sus proyecciones sobre el eje X y sobre el eje Y me van a indicar que el dominio, vamos a colocarlo aquí, dominio, pues va a ser todo el conjunto de valores que están entre 0 y 2pi, 0 a 2pi, pero el rango va a ser el conjunto de valores del punto que se proyecta en el eje vertical que están entre menos 1 y 1, es decir, de menos 1 a 1. Claramente las razones trigonométricas que hacen falta, las funciones que hacen falta, tangente, secante, cosecante y cotangente, van a tener sus particularidades. ¿Bien? Muy bien. Entonces,
Dicho eso, pues ya entendemos ahora sí qué significa dominio y rango de una función circular, de una función trigonométrica. Te invito a que explores el dominio y el rango de las funciones tangente, secante, cosecante y cotangente. Muy bien, me cuentas en los comentarios cómo te fue. Vamos a analizar ahora otro aspecto importante también de estas funciones. Por ejemplo, vamos a llamar acerca de la periodicidad. La periodicidad, o es decir, cuando una función de este estilo es periódica, se refiere al hecho de que se vuelve a repetir cuando pasa cierta distancia. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el hecho de que la función coseno se ve más o menos así, voy a dibujarla nuevamente, empiezas aquí, bajas, regresas al punto más alto y terminas a la misma altura donde comenzaste, ¿verdad? Muy bien. Cuando se cumple este ciclo, digamos, es cuando tú ya diste una vuelta completa a la circunferencia, una vuelta completa al círculo unitario. Sin embargo, si seguimos dando vueltas en el círculo unitario, pues claramente la función se va a prolongar hacia la derecha, como también lo podría hacer hacia la izquierda, de este lado. Entonces, cuando eso ocurre, bueno, resulta que la función trigonométrica, en este caso la función coseno, aparentemente se replica a sí mismo después de cierta distancia. Por ejemplo, si te das cuenta, este segmento que voy a subrayar, básicamente, se replicó nuevamente de aquí hasta acá. Entonces, volver a dar una vuelta completa a la circunferencia implicaría que ese mismo pedazo va a replicarse del otro lado. Entonces, ¿cuál es la distancia mínima necesaria para que esta función se replique a sí misma? Pues a partir de los datos que obtenemos de su gráfica, sabemos que este punto corresponde con el valor de 2pi y este punto corresponde con el valor de pi. Aquí tenemos pi medios y acá tenemos 3 pi medios. Bueno, a esa distancia mínima necesaria para que la función se replique a sí mismo le conocemos como periodo. El periodo de la función coseno es, en este caso, 2pi, porque es la distancia mínima necesaria para que ésta se vuelva a replicar o para que se complete un ciclo completo. Bien, entonces quiere decir que si repetimos un periodo más, es decir, de 2pi hasta 4pi, vamos a ponerlo por aquí, la función coseno se va a volver a repetir. De 4pi a 6pi, la función coseno se va a volver a repetir. Si lo hacemos en dirección opuesta, es decir, de 0 a menos 2pi, supongamos que por acá en algún lugar se encuentra, es que no se alcanza a ver en la pantalla, pero vamos a exagerar un poquito las proporciones y pensar que aquí se encuentra el menos 2pi. Bueno, entonces entre 0 y menos 2pi la función coseno tendría que bajar y volver a subir, ¿no? Obviamente aquí ya no cabe porque pues, quedó muy amontonado el espacio, pero vamos a imaginarlo de esa forma. Así que el periodo de esta función es 2pi. Vamos a analizar el periodo de algunas funciones trigonométricas adicionales. En la siguiente imagen se pueden apreciar el dominio, el rango y el periodo para las 6 razones trigonométricas, para las 6 funciones trigonométricas. Por ejemplo, podemos apreciar en esta imagen que el caso del dominio para la función, a ver, vamos a colocar aquí color naranja, listo. El caso del dominio para la función coseno, que está acá, pues básicamente va de menos infinito a infinito porque acuérdate que la función se puede extender a lo largo de toda la extensión del eje real. Entonces, por esas razones que aparece el dominio va de menos infinito a infinito en el eje horizontal. En el eje vertical, el punto de prueba que se proyecta sobre el eje vertical está entre menos 1 y 1. Acuérdate que aquí teníamos un punto mínimo que vale menos 1 y un punto máximo que es 1. Por esa razón el rango va de menos 1 a 1. Y el periodo es justamente esta distancia mínima necesaria para que la función se replique a sí misma. Entonces con esos datos podemos analizar pues estos elementos de las demás funciones. Por ejemplo, en el caso de la función seno, el dominio también es de menos infinito a infinito. La función se va a extender a lo largo de todo el eje X y el rango está definido solamente entre 1 y menos 1. Y el periodo también es 2pi, la distancia mínima necesaria para que la función se replique. En el caso de la función tangente, la cosa ya no pasa igual, porque ahora el dominio va a ser también desde menos infinito a infinito, pero vamos a tener que quitar algunos puntos donde la función tangente se vuelve indefinida, donde tenemos una división sobre 0. Y esos puntos son los múltiplos de pi medios. Por ejemplo, pi medios y menos pi medios
menos 3 pi medios y 3 pi medios, etcétera, 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 ¿no? O sea, múltiplos impares de 3 pi medios, de pi medios, perdón. El rango, en este caso, va de menos infinito a infinito porque un punto de prueba proyectado sobre el eje vertical va a indicar que el punto de prueba va a recorrer todo el eje vertical. Y aquí quiero que te fijes que el periodo es diferente que en el caso del seno y el coseno. El periodo es de 0 a pi, porque es la distancia mínima necesaria para que se replique la gráfica de la función. En el caso de las funciones recíprocas, secante, cosecante y cotangente, bueno, tenemos que el periodo es básicamente el mismo para la función coseno y la función secante. El periodo de la función seno y la función cosecante también es el mismo, y el periodo de la función tangente y cotangente también son los mismos. Los únicos aspectos que cambian son el rango. ¿Por qué? En el caso del rango, mientras en la función coseno el rango estaba entre menos 1 y 1, el rango de la función secante es todos los puntos que son contrarios o digamos opuestos al rango de la función coseno. Entonces el rango de la función secante va de menos infinito a menos 1 y de 1 hasta infinito, y el caso de la función cosecante va también de menos infinito hasta menos 1 y de 1 hasta infinito. En el caso de la función cotangente, el rango es de menos infinito a infinito, y el dominio, nuevamente tenemos la misma situación que en el caso de la función tangente. Vamos a tener que quitar algunos puntos. En este caso los puntos son los múltiplos enteros de pi, es decir, menos pi, pi, 2pi, 3pi, menos 3pi, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, esas serían las características que se van a analizar en cuanto al dominio, rango y el periodo de las razones trigonométricas. Un aspecto adicional importante es la paridad, y la paridad tiene que ver con las simetrías que tienen las gráficas. Te voy a explicar a qué me refiero cuando hablamos de este concepto de paridad. La paridad básicamente tiene que ver con lo siguiente. Imagínate si tienes una función, como en este caso la función coseno, que se ve más o menos así, de esta forma, y resulta que si la prolongas hacia la izquierda, la gráfica de la función coseno se ve también más o menos así, de esta forma. ¿Qué pasaría si colocaras un espejo en esta parte, en el eje vertical? Resulta que al colocar el espejo en esa parte, la gráfica que se encuentra a la izquierda es un reflejo exacto o idéntico de la gráfica que se encuentra a la derecha. En ese caso, cuando eso ocurre, decimos que las gráficas de las funciones son pares. ¿Es una función o es una gráfica par? ¿Ok? Es una gráfica par porque es un reflejo exacto o idéntico del segmento de la gráfica que se encuentra a la derecha. Ahora, podría ocurrir también, como es el siguiente caso, una gráfica de una función que en vez de reflejarse horizontalmente, por ejemplo como la función seno, que se ve más o menos de esta forma, lo haga pero en sentido opuesto, digamos algo así. ¿Ok? Entonces pareciera ser como que se refleja horizontalmente pero después se refleja verticalmente. Entonces hay dos pasos. A este tipo de reflexión se le conoce como, bueno, en este caso la reflexión no ocurre en el eje vertical, ocurre a través del origen. Es decir, un punto que tú tomes de este lado, del lado opuesto, se va a proyectar, digamos este punto, se va a proyectar a través del origen en esta dirección, acá abajo. Un punto que yo tome por aquí se va a proyectar en esta dirección, aquí abajito. Entonces, si hacemos la misma mecánica con cada uno de los puntos, bueno, la gráfica que vamos a obtener es justamente esta línea que se encuentra del lado izquierdo. Cuando una función tiene esa característica, decimos que su gráfica es impar. Y tiene unas consecuencias algebraicas que, bueno, podríamos analizar. En el caso de las funciones pares, por ejemplo, esta que ocurre de este lado, decimos que, por ejemplo, esta es la función coseno. El coseno de teta es lo mismo que coseno de menos teta. Es decir, tú puedes cambiar el signo del argumento, en el signo del ángulo, y el valor de coseno va a ser exactamente el mismo. Esta es una propiedad que define las funciones pares. Es bien importante y todas las funciones pares lo cumplen. En el caso de las funciones impares no ocurre de esta manera. En el caso de las funciones impares, si tú sacas, por ejemplo, el valor del seno de menos teta, esto tendría que ser igual a menos seno de teta. Vamos a colocar esto acá arriba, seno de teta. Entonces, pareciera ser que para poder comparar las gráficas de las funciones impares,
Si tú cambias el signo del argumento, lo que va a ocurrir es que el signo lo puedes sacar y multiplicar por el resultado del seno de teta. Entonces, tómalo, pon la prueba, calcula el coseno de algún ángulo, por ejemplo de 25 grados, y calcula el coseno de menos 25 grados y te vas a dar cuenta de que siempre van a ser iguales. Y haz lo mismo pero el caso del seno. Seno de menos teta tiene que ser igual a menos seno de teta, es decir, seno de menos 25 grados tiene que ser igual que menos seno de 25 grados. Pon la prueba y me cuentas en los comentarios cómo te fue. Bueno, en términos generales vamos a decir que todas las funciones que tienen esta propiedad se llaman funciones pares y todas las funciones que tienen esta propiedad se llaman funciones impares. ¿Qué puedes decir acerca de las demás razones trigonométricas? ¿Qué puedes decir acerca de seno, coseno y tangente? Bueno, espero que este video te haya servido. Nos vemos en una próxima entrega. Si tienes comentarios o dudas, puedes escribirlos o esperar a nuestra siguiente clase. Hasta luego.